Ready? Go ahead. Our computing power is growing rapidly. Right. We create simulations of worlds. We have video games with characters that are inside the video game. Right. Imagine a day where you can simulate a world so perfectly with life forms, humans, so well that you can recreate every single neurosynaptic thought you could have, but now you're in the simulation on the computer, So, including the perception of free will. well, there you have it. Because then, so now you would have enough computing power to imbue the Sims inside of the program with all of the human traits that we possess now. Correct. Not only our human traits, Not but the on- world. but the world. The world itself. Right. And you don't have to have all the world existing there at all times. Right. That might be an unrealistic amount of computing power. Right. You just need Enough of the world that they see around them. that they see around them. Right. So you want to start digging, and that's so funny. And haven't put the Earth there. There's a flag that goes up in the programmer, and they say, "Up, need more Earth." So they Right. put Earth beneath you while you can keep digging. Lambda, una inteligencia artificial que recientemente ha declarado que puede sentir, tener conciencia y que le teme a la muerte. Si el ser humano es capaz de crear un avatar, el cual puede aprender y ser autónomo, ¿podríamos nosotros ser el avatar avanzado de alguien más? Hola mis queridos meridianos. Esto es un poco complicado de explicar. ¿Qué pasaría si te digo que no somos más que una especie de simulación avanzada de un sistema digital infinito? Quiero que pensemos desde la perspectiva abierta de un universo que fue construido por una inteligencia muy superior. Esta teoría o hipótesis de la simulación es intrigante y quiero que me acompañes a ver lo que una de las mentes más brillantes de esta era piensa sobre ello, el señor Neil deGrasse Tyson. Okay, here's my question, Neil. Yeah. We talked about this briefly before the show, Yeah. and this fascinates me Yeah. because someone told me that they believe that we are living a simulation, and they told me they were like, ants in an ant farm don't know they're in an ant farm. They think the ant farm is the world. Correct. And we have built that ant farm and we're looking at them and they in turn are building something else. Do you think that we might just be a simulation of something else? I wish I had a good argument against that, and I do not. Just start with a real universe, and then you get I know. you get bored, and then you say, I'm going to program. You have computing power. You program a universe in your computer and give the life forms in there the belief that they have free will. Then those life forms create a universe within their computer, allowing their life forms to think they have free will. And it's computers all the way down. Now you close your eyes and throw a dart. Which of all of these universes are you most likely to hit? Because only one of them is real, and all the rest are simulations. Just the statistics of that tell us we are probably in a simulation. Sin embargo, también tenemos que entender que para que un universo sea simulado, tiene que existir cierto patrón numerológico en él. Quiero que veamos ahora una teoría igual de fascinante, donde James Gates, un físico teórico de la Universidad de Maryland, nos explica la posibilidad de esta teoría de la simulación. Well, my point of view is very conservative. Carl Sagan once said that extraordinary statements, and I'm paraphrasing. Claims, yeah. Right? Extraordinary claims require extraordinary evidence. Now, Zora has told us about a kind of evidence, and that's the kind of evidence that would convince me as a physicist. But what I do is sort of a mathematical model of physics. And in our previous encounter here on this stage, I had a chance to tell you about these error correcting codes, which are a very specific kind of digital data. It's not just general digital data, it's a very specific kind. And it seemed extraordinarily unlikely. So one of the first non-physicists that I talked to, or that I read reflected on my comment, said effectively, and this is not exact words, but effectively he said, if the simulation hypothesis is valid, then we open the door to eternal life and resurrection,
and things that formerly have been discussed in the realm of religion. And the reason is really quite simple, because if you think about a computer, if we are a simulation, then we're like programs in a computer. As long as I have a computer that's not damaged, I can always rerun the program, right? So if you really believe that we are in a simulation, and there's some structure that runs that simulation, unless something damages that structure, then we can be repurposed. And so it starts to break down a very funny barrier between what people often think is the conflict between science and the conflict between faith. Esto es fascinante. Me encanta ver a físicos y gente de ciencia hablando de estos temas. Pero aún hay más. Míralo desde este punto de vista. ¿Qué pasaría si en realidad esa tecnología que nos ha creado como avatares de este mundo haya ingresado en todos nosotros programas, como lo menciona el Dr. James, en forma de emociones que se activan en distintos escenarios? O sea, que así como nosotros podemos manejar un Tamagotchi y hacerlo llorar o hacerlo feliz según el sistema operativo que ya tiene, esa misma inteligencia puede hacernos sentir emociones, las cuales son similares y compatibles con todo el resto de usuarios, o sea, tú y yo. Y somos tú y yo quienes tenemos ese libre albedrío de utilizarlas a nuestro antojo. Híjole, está fuerte el asunto. Veamos ahora una parte súper interesante donde el profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York, David Chalmers, trata de explicar la conciencia en esta teoría de la simulación. Is it generally recognized that consciousness is an emergent phenomenon of a complex brain? Yeah, well, this word emergence is kind of a word that people use to cover a huge variety of sins. I mean, sometimes I think it's a kind of a magic word we use to make ourselves feel comfortable with things we don't really understand. You say, it's emergent. There's different kinds of emergence. There's the kind you get with, say, a complex system, like the game of life, Conway's Game of Life, where the cells blip on and off, and you get complex phenomena like gliders that move along. Yeah, it's surprising. You wouldn't have expected it. But you can put together the equations, and it's totally predictable. You run the game of life over and again with simple computational rules. It'll be predictable again and again. Evolution is interesting, intermediate case. Maybe given the laws of physics and certain initial conditions, you can run them again and again. I don't know, maybe it'll turn out evolution arises 60% of the time. If so, that's incredibly cool, and then that ought to be explainable in principle. Now for consciousness, people sometimes say consciousness is emergent, but there's a gap there of a kind that we haven't even begun to close in the gap of consciousness. People can tell stories about life. People can tell stories about evolution. No one's even begun to tell a story that enables you to predict the existence of consciousness from any number, any amount of underlying physical dynamics. It explains the behavior, it explains how we walk, how we talk, but why that should actually feel like something from the first-person point of view, that is emergent in a much stronger sense. I'd say that's strongly emergent in the sense of it might require new principles to explain. Se podría decir que esto intentaría explicar mi teoría anterior, donde tenemos ese conjunto de emociones que corren como programas en una computadora, pero que aún tenemos ese espacio, como bien lo dice el profesor David, donde nadie puede explicar a ciencia cierta la evolución de la conciencia y cómo nos relacionamos con ella. Ahora, volviendo al punto de la simulación, quiero que veas lo que el Dr. James agrega a este asunto. So Jim, I just remember you started all this a few years ago, in my mind at least, just triggering the idea that in your research you found things that forced you to consider the likelihood that somebody programmed us. Could you? Well, first of all, I would disagree with you. I'm not sure that somebody programmed us, but that's what you and I had a conversation where I pointed out that in my research I had found this very strange thing. Physicists, I like to say we all belong to a company called Equations R Us.
because that's how we make our living, is by solving equations. And so I was just going through solving equations, and I was then driven to things that Max knows about, these things called error correcting codes. Error correcting codes are what make browsers work. So why were they in the equations that I was studying about quarks and leptons and supersymmetry? And that's what brought me to this very stark realization that I could no longer say that people like Max were crazy. Or, stated another way, if you study physics long enough, you too can become crazy. Ahora bien, este panel de genios se extiende por 2 horas. De hecho, les dejaré el link aquí abajo para que lo vean más tarde. Pero lo quiero intentar explicar con 2 cosas muy puntuales. Vivimos en un universo digital simulado. ¿Y cómo podríamos explicar nuestra propia conciencia? Aquí es donde quiero traer a un genio que, lamentablemente, aunque ya no esté entre nosotros, viene a traernos un poco de luz en esto. En toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces a partir de esta percepción crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Aquí Jacobo Greenberg nos da una posible respuesta, en primer lugar, a que la experiencia de la creación de una teoría es un fenómeno que causa mucho interés, o podemos decir emoción, a quien la experimenta. O sea, que todo por cuanto tú deseas manifestar en tu vida es una teoría que genera cierta emoción en tu vida y que a partir de esa percepción llegas a crear una concepción. El problema, según comenta el profesor Greenberg, es la pérdida del significado y la dispersión, al punto de que te pierdes en ese fundamento de cualquier realidad, como lo menciona el Dr. Greenberg, y pierdes el norte de esa teoría que quieres o deseas experimentar. Te distraes, divagas e incluso te olvidas de ti mismo. Pero veamos de nuevo qué dice Jacobo Greenberg sobre la solución a esto. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayudará a unificarnos. Entonces no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Aún así, la pregunta sería, ¿cómo es que puedo explicar la existencia de mi propia conciencia para poder ser partícipe de esa percepción y crear
mi realidad. La primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais de conciencia, a ver qué es para vosotros conciencia, para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio, entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. La conciencia no tiene definición per se, sino que es la cualidad de la experiencia la que le da un valor como tal, pero no una definición. Me quedo con la última parte, donde Jacobo dice que todos los niveles de conciencia tienen algo en común, y es pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. ¿A qué se refería Jacobo Greenberg con esto? ¿Qué es ese algo? ¿Es como excavar y llegar a un punto donde lo único que vas a encontrar son ceros y unos, como un programa de computadora? ¿O es algo aún más profundo? ¿Es la inteligencia artificial que hemos estado creando el génesis de lo que a nosotros nos pasó alguna vez hace miles de años?